2 die erste. Und bitte! Hey, das ist Tom, Nix, meine Begleitung. Hallo. Hallo, kommt rein. Freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Hace cosa de un año nos pusimos a escribir con la idea de escribir una historia sobre la amistad. Una historia de dos amigos que lo pasan mal y luchan por mantener la amistad pese a todos los conflictos que van surgiendo a lo largo de la película. Yo conocí a Carlos Val del CPA, mi último año en el centro, él entró ya como profesor y entonces me propuso hacer un cortometraje. Fue un día de rodaje y a raíz de ese trabajo él me comentó que tenía un proyecto, lo vi como una oportunidad bastante interesante de poder rodar en Berlín. Ha sido complicado sobre todo porque no ha sido un invierno típico. Al principio sí que tenemos nieve en la película y luego la nieve desapareció siendo más un clima primaveral, otoñal, vaya. Y sí que de alguna manera no nos ha facilitado el clima mucho contar la historia que queríamos contar. Sin embargo, creo que a nivel de continuidad podremos sacarlo adelante. Hemos intentado hacer una película bastante naturalista. La luz aquí en Berlín es muy diferente a la que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y el invierno es más complicado, había muy pocas horas de luz, pero yo creo que hemos sabido dar ese look natural, nada artificioso. Bueno, el tema del alemán, claro, nosotros, tanto el equipo de cámara como yo, no hablamos alemán o no hablamos fluidamente alemán y el problema de comunicación está ahí. Sin embargo, utilizamos el inglés como lengua común, pero está claro que al trabajar con un equipo enteramente alemán, muchas veces ellos utilizan su propio idioma, como es lógico, y tenemos problemas para enterarnos de lo que sucede realmente, entonces ellos tienen que bien traducírnoslo y es más tiempo, es más paciencia, pero sin embargo creo que hoy, que es el último día de rodaje, creo que ha sido un éxito. Hombre, siempre hay diferencias un poco culturales, lingüísticas y ese tipo de cosas, pero yo le diría que se lance. Aquí, por ejemplo, en Alemania tienen industria, la gente, hay muchísima gente que vive de ello, diariamente trabaja en películas y no es tan habitual en España, entonces, vamos, mi recomendación es que se lancen y vayan a por ello sin pensárselo. A que aprovechen cualquier oportunidad con amigos, con compañeros para realizar sus proyectos, porque creo que es el complemento fundamental de la formación, poder llevar a la práctica, rodar, vivir esas experiencias que realmente yo creo que luego son las que te van nutriendo en el día a día laboral, ¿no? Este caso es una experiencia única, sobre todo porque para nosotros, somos 3 españoles aquí, es realmente estar en un mundo diferente, en un mundo de trabajo diferente, en un país diferente, en una ciudad diferente y una cultura, una tradición y una forma de ser diferente. Que parece que en un principio parece que no es tanta la diferencia, pero conforme se van pasando los días de rodaje te das cuenta que, en fin, los españoles vamos haciendo nuestro grupito y necesitamos pues eso, nuestro sentido del humor y nuestra forma de ser y nuestra forma de ver la vida.